¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus. Más allá de lo evidente. Un nuevo programa acá junto a Eduardo Jara, que nos acompañó en varios programas. Tenemos un ruidito, fíjate en el micrófono de fondo, algún cable que está haciendo más ruidito. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante que va a ser la alquimia. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados dentro de la ciencia a estudiar la química, que estudia la materia, los elementos, la tabla periódica, que una vez me tocó estudiarme hasta de memoria. Pero esa es la ciencia de la materia, del mundo material, del mundo que vemos con nuestros ojos. Pero existe una ciencia del espíritu, de la conciencia. A esa ciencia se la llamaba alquimia, porque era la química de Dios, de Alá, del espíritu. Entonces, los grandes alquimistas buscaban descifrar los elementos que componían al espíritu y cómo ese espíritu se movía y cómo existía dentro de este universo. Pero como todo era un conocimiento muy oculto en una época muy complicada de la historia, ese conocimiento se guardaba y se entregaba en claves, en símbolos. Entonces lo que a nosotros nos llega son los símbolos de ese conocimiento. Y la deformación o la parte más externa, digamos exotérica de ese conocimiento es la química. De ahí viene la química que uno puede estudiar en la universidad. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Maximiliano, muchas gracias por la invitación. Damos gracias también al dueño de la radio que nos ha cedido el espacio, a nuestro operador de turno hoy en día, Pedro, muchas gracias. Y bien lo decías, en realidad la alquimia es un tema muy largo, extenso de abordar. Entonces, si por ahí nos quedamos cortos de la exposición, invitamos a todos los oyentes, como los televidentes que nos estén viendo por YouTube, a que participen de los cursos, donde ahí se van a brindar las técnicas, las prácticas, que quizás aquí, por una cuestión de tiempo, no lleguemos a desarrollar. Bien lo decía, es una protociencia, dicen algunos, es decir, antes de la ciencia, es decir, podríamos decir, la precursora de la ciencia moderna, sí. La alquimia. De la psicología, sobre todo, sí, de la sí. psique, de la conciencia humana. Y mucho más, porque en realidad las máximas que perseguían los alquimistas, bien lo decías vos, de un conocimiento profundo, trascendental, que ha quedado cifrado, velado a través de fórmulas químicas o fórmulas que quizás no logramos descifrar, que solamente son descifrables a través de, como insistimos, el despertar de la conciencia. Solo la conciencia despierta nos va a llevar a develar los secretos que involucra la alquimia, ¿no? La alquimia, los orígenes los podemos encontrar, nos remontamos hacia el viejo Egipto, en el dios Tot, ¿sí? Que se dice era el mensajero entre lo divino y lo humano. Entonces, de ahí los egipcios tomaron los primeros principios de la alquimia, estudiaban los elementos, y nosotros estudiamos los egipcios,
ellos tenían mucho de alquimia. Ellos preparaban tintes, pinturas, perfumes, medicamentos a través de los ungüentos, ¿no? Medicinas a través de las plantas, curaban a través de plantas. Entonces, los orígenes podemos encontrar al dios Tot, que también hay un sincronismo, y los griegos, luego se fue expandiendo esa ciencia, los griegos le llaman Hermes. O sea, Tot, el dios egipcio, ese mensajero entre lo humano y lo divino, entre los griegos pasa a ser Hermes, que luego pasa a ser Hermes Trismegisto. El 3 veces grande. El 3 veces grande. Entonces, de Hermes Trismegisto podríamos ahí encontrar, junto con los egipcios, los orígenes de la alquimia. Y de Hermes Trismegisto conocemos más, porque a él se le atribuye la tabla esmeraldina, los principios herméticos, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, la ley de correspondencia, entre otras tantas, los 7 principios herméticos, ¿no es cierto? Que no vienen al tema, no es el tema de hoy, pero que ya encontramos los orígenes. Posteriormente esa alquimia se fue expandiendo, ¿no es cierto?, de Egipto, griegos, romanos, Persia, todo lo que es el Islam, y ahí en el Islam encontramos lo que vos bien decías, referías, lo que es la definición de alquimia. Si querés, le pedimos a nuestro operador la imagen 1, que ahí podemos encontrar. Bueno, claro, ahí uno de los puntos objetivos. Los alquimistas antiguos eran buscadores del conocimiento, obsesionados por entender la naturaleza y el secreto del universo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Estudiaban los elementos, la conformación del universo. Este concepto, que todo como es afuera es adentro. Claro, como es arriba es abajo. Claro, no estudiaban el afuera. No. Estudiar el adentro. Claro. Pero ¿qué pasa? Los antiguos alquimistas tenían esa ciencia con espíritu. Claro. Que luego, si me permitís, se fue degenerando, y ahora, quiero decir, actualmente, nos queda esa ciencia vacía. Esa ciencia sin espíritu. Ellos buscaban ese conocimiento. Esto es el ojo de la naturaleza, del cosmos, de las leyes, de los elementos, ¿sí? Porque todo en el universo, toda la creación tiene los mismos elementos. Claro. Cada uno de nosotros es un microcosmos, es decir, una réplica de lo que es el macrocosmos. Entonces, si nosotros en el macrocosmos vemos, por ejemplo, aire, agua, tierra, fuego, si están afuera, están en nosotros, están dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ese conocimiento que la ciencia moderna se va por lo material, lo que es lo físico, actualmente nosotros lo buscamos, lo que se llaman los verdaderos alquimistas profundos de antaño, lo buscan dentro. Es decir, claro, hay un conocimiento trascendente, reitero, dentro de lo que es la alquimia. Y ahí, como decíamos en el Islam, ya encontramos las primeras definiciones, ¿no? Como alquimia, alquimiyá, que después de ese término quimiyá viene la química, ¿sí? La química actual. Y alquimia podemos decir que es la química, como bien decías, de Alá, o la química de Dios. De Dios. Que los antiguos gnósticos planteaban eso, que decían que era la química para transformarse en un Dios. Claro. Que era el conocimiento. O volver a la fuente. Es decir, hay una máxima que siempre transmitimos cuando damos los cursos, las charlas, que de algún lugar hemos salido y de algún lado debemos de volver. Claro. Entonces, dentro de las máximas, y ya entrando a los objetivos de los alquimistas, era partir del estudio del universo, de los distintos elementos que lo conforman, de la astrología también. Hay muchas ciencias y ramas del saber que surgen de la alquimia. Continuamos con, si querés, con la imagen número 2, que compone básicamente lo que usaba un alquimista. Bueno, ahí vemos el caduceo, que lo vamos a estudiar si llegamos hoy, los 4 elementos, la piedra filosofal, o sea, todos esos compuestos, esos conocimientos que la alquimia manejaba. Sí. Fíjate que tenemos libros. Los libros que hacen alusión al conocimiento. Sí. Pero un conocimiento trascendental, como bien decías, el caduceo de Mercurio, muy simbólico,
terminando en las salas del espíritu. Claro. O sea, ya con esto vamos a ir transmitiendo uno de los grandes objetivos de la alquimia, de los alquimistas, que básicamente fue uno de los postulados, transformar el plomo en oro. Claro. Podemos continuar si querés. En la siguiente imagen vamos a encontrar, como decía Eduardo, como la alquimia o ese conocimiento esotérico se fue guardando en diferentes sociedades secretas a través de la historia. Entonces en la historia fueron existiendo en la antigüedad, Sí. en la Edad Media, diferentes grupos que guardaban esos conocimientos hacia la actualidad. Fíjate vos, Maximiliano, que lo que es la alquimia como escuela alquímica individual no existe, sino No. que todas las grandes escuelas de misterios, las grandes escuelas de sabiduría, lo tenían como una materia dentro del conocimiento o dentro de la sabiduría Sí, real sí. y verdadera, dentro de la sabiduría del espíritu, dentro de la sabiduría que nos conduce al real ser. Claro, fíjense que hay un conocimiento público que estudiamos en la escuela, en la universidad, pero había un conocimiento que se guardaba en este tipo de sociedades en la historia porque era un conocimiento especial. Sí, Y que la humanidad no estaba en condiciones de conocerlo públicamente porque tampoco estaba capacitada por el estado de conciencia. Por supuesto, muy profundo y como reiteramos, es solamente accesible a través del despertar de la conciencia, que es una facultad que todos poseemos, que tenemos que desarrollar o que podemos desarrollar, para que podamos develar lo que las escuelas, como bien citaba, de escuelas de misterio, podamos a través de ese despertar de la conciencia develar esos misterios que estas escuelas tienen para darnos. Estos conocimientos fueron entregados por diferentes maestros en diferentes épocas. La placa siguiente vamos a ver eso. Bueno. O sea, son los maestros que han ido apareciendo. Queremos hacer una aclaración, Maximiliano, como vemos en la placa, todo verdadero avatar, profeta, iniciado, o como por ahí le pueden llamar maestro ascendido, o en la noche les llamamos maestros autorrealizados, ¿sí? Que han desarrollado todas sus potencialidades, indefectiblemente han sido, son y serán alquimistas. Sí, Serán alquimistas. es parte del proceso, si no, Claro. no llegan ahí. Porque ya definiendo la alquimia es un proceso de transformación. Como decíamos, uno de los postulados alquímicos era transmutar el plomo en oro, pero que no se ha entendido. Entonces, la ciencia que se divorció del espíritu, de la espiritualidad, que quedó por el lado científico, material, y hemos visto algunos artículos que han logrado transmutar el plomo en oro, pero ¿qué pasa? La inestabilidad de los electrones transmutados del plomo en oro han durado una fracción de segundo. Bueno, uno de los su estado que ha natural. tratado de hacer eso fue Nicolás Flamel, ¿verdad? Por Nicolás Flamel, Fulcanelli, Antonelli. por ejemplo, hace un gran alquimista y muchos otros tantos, Maximiliano, a lo largo de la historia. Un Paracelso. Ahora, si vamos a la siguiente imagen, vamos a encontrar un símbolo que, bueno, aparece en muchas películas, que es la famosa piedra filosofal. ¿Y qué nos puedes decir sobre Bueno, las dos piedras? ahí Porque está. la gente habla de una. Sí, bueno, ahí está. Bueno, entonces, decíamos, la alquimia Sí. es como que en un momento de la historia se divorció del espíritu. Sí. Entonces quedó la parte materialista, que siguen buscando transmutar el plomo en oro, que ahora están con la partícula de Dios, buscando los laboratorios, buscando crear vida en el laboratorio, buscando la quinta esencia o el estado molecular de los elementos. Se han ido por la parte material. Sin embargo, los verdaderos buscadores vemos que a través de ese postulado de transmutar el plomo en oro, se trata de un postulado trascendental y espiritual y hacia el desarrollo personal, humano y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a transmutar el plomo de la personalidad, de esos errores, vicios, defectos, en el oro del espíritu, en las virtudes, en esos valores. Una piedra representaba al ego, al inconsciente, a la Claro, persona dormida, claro, y la el otra plomo. piedra, y la otra piedra, la cúbica, Y la cúbica es, representaba al maestro, claro, o la perfección. a la perfección Fíjate de aquel que que- había pulido la piedra. Claro, fíjate que otro de los postulados de los alquimistas es buscar de lo imperfecto llegar a la perfección. Ujú. Que muchos de esos también secretos han pasado a la francmasonería. Fíjate Sí. que los masones tienen herramientas. Los masones, el término masón viene de albañil.
de constructor. Claro. Y ellos, Bueno, Jesús también decía que era un carpintero. Sí, a través del trabajo en la piedra, vos bien citabas, en las imágenes se ve una piedra imperfecta y después una piedra cúbica perfecta. Es decir, vamos de la imperfección a la perfección. Claro. Pero lo mismo deberemos hacer a nivel interior, interno, Ahora, espiritual. hay algo curioso que las personas por ahí no conocen, que el altar de los templos, sobre todo antiguos, representaba la piedra. Claro, sí. Porque era sobre el perfecto. lugar donde se hacía el trabajo interno de la persona, y la ceremonia era todo el proceso que tenía que vivir iniciado internamente. Los famosos altares, claro, Claro. o sea, muchos secretos, muchos simbolismos ocultos a la vista de Sí, todos. ahora vamos a Maximiliano. explicar algunas cositas, pero cada cosa que aparecía arriba de un altar, las velas, la cruz, un libro, lo que fuere, era parte de un elemento que tenía que la persona aplicar o aplicó para transformar esa piedra imperfecta, el hombre imperfecto, en el hombre perfecto, Claro. que era un Dios. De esa alquimia o de ese proceso de transformación espiritual interna. Ujú. Eso es lo que la verdadera alquimia. Eso es lo que es la verdadera alquimia completa. La alquimia unida a la espiritualidad. Si no, nos quedamos con una ciencia vacía del espíritu. Y esto es la alquimia verdadera, tradicional, era integradora. Integradora. Sí, sí. De lo humano y de lo divino. Porque vamos de lo humano hacia lo divino, como postulaban los grandes guías, avataras, ¿sí? Maestros de la humanidad. Y fíjate vos que muchos de esos sabios maestros han sido eximios y grandes alquimistas, que también buscaban, por ejemplo, la piedra filosofal. Filosofal. ¿eh? Que no es una piedra física. O sea, No, por no supuesto. existe. Eran alegorías, Es una Maximiliano, alegoría, ¿no? pero bueno, a veces uno piensa Detrás que- de cada simbolismo, detrás de cada postulado alquímico, hay una profundidad de sabiduría espiritual, como que es la piedra filosofal, que la buscaban los alquimistas, Me acuerdo y que esa piedra filosofal iba a entregar unas grandes verdades del universo. Me acuerdo que Jesús a uno de sus discípulos le dijo, tú serás la piedra sobre la cual edificaré mi templo. Por ejemplo, Bueno, el símbolo piedra dentro de la Biblia y dentro de todos los libros místicos era la piedra filosofal. por supuesto, fíjate que bien decías vos, al primer apóstol que va a buscar Jesús es a Pedro, y encima no se llamaba Pedro, era Simón. Y le dice, Simón, Sí, tú eres Pedro tú y eres sobre Pedro. esta piedra edificaré mi iglesia. En mi iglesia. O sea, sobre la piedra, y me hace recordar que entonces estamos tratando de decir, con esto que estamos dialogando con Maximiliano, que Jesús, el Cristo, era también alquimista. Sí, inevitablemente es parte del proceso del maestro. Claro, y que fíjate vos que en una etapa de que conocemos de Jesús, ese maestro, que desde los 12 años a los 33 no sabemos nada. Bueno, ahora podemos averiguar algo, de explicarle al público, porque vamos a hablar del caduceo. Claro, los historiadores ubican que ese pasado de Jesús ha estado en las pirámides egipcias. Sí, en Tíbet. En la India, en el Tíbet, en muchos lados. Entonces, fijémonos, estábamos dialogando y comenzamos con los orígenes de la alquimia en Egipto. Bien, ese maestro Jesús pudo haber aprendido los principios alquímicos de esa transformación espiritual interna de los egipcios. Sí, seguro, por supuesto. Y transmitido a través de las distintas enseñanzas que él tiene, bíblicas que, por ejemplo, no se han entendido. Que hay mucho de alquimia. Sí, toda la en el Biblia es Génesis, alquimia. Bueno, toda que la se creación es separen las alquimia. aguas de arriba como las de abajo. Una separación de agua implica indispensablemente un proceso alquímico, Sí, Maximiliano. tiene que ver con la energía interna. Con Porque toda- el agua es algo... Una transformación. Es interno. Otra de las cosas que buscaban los alquimistas, una panacea. Ujú. Una panacea es un remedio para todos los males. El elixir de la larga vida, ¿no? Que se cree que uno de los grandes maestros ascendidos, autorrealizados, como fuera Saint Germain, lo logró. Sí, creo. Saint Su Germain, esposa, creo, Jesús también. el Cristo, Sí. Krishna, Sí. Flamel, Fulcanelli, muchos alquimistas han logrado ese elixir de la larga vida, y por eso se decía del maestro Saint Germain en particular, que se lo había visto en dos lugares, ¿sí? En un lugar, primeramente, y que en una corte medieval europea, y luego había desaparecido durante años,
posteriormente vuelve a aparecer con el mismo cuerpo físico, como si el tiempo no le hubiera pasado, o la vejez. Bueno, porque hay un secreto que es interno, que tiene que ver con una energía que podemos empezar a hablar un poquito, que está representado dentro del caduceo. En la siguiente imagen vamos a encontrar algo relacionado con eso. Nosotros tenemos una anatomía física, que estudiamos en biología, y tenemos una anatomía oculta, ultrafisiología también, que no estudiamos en la escuela y que todos los maestros iniciados han enseñado, que existen ciertos canales de energía que a veces estudian algunos derivados de la medicina, hoy la acupuntura también, por ejemplo, lo está estudiando a otro nivel más básico, pero existen 3 canales principales. Uno está sobre la columna, que se llama el canal Sushumna, y 2 hilos que son etéricos, que están a los lados de la columna, enrollados sobre la columna, sobre este canal Sushumna, que se llama Inla de Pingala. De ahí surge el símbolo del caduceo, porque no es que a alguien se le ocurrió esto, sino que lo veía. Es una anatomía, o sea, si yo pudiera ver a Eduardo en este momento internamente, vería otro plano de Eduardo, aparte del físico, vería eso, es lo mismo. Y que donde está el canal Sushumna, en el medio de la columna, habita una energía que está dormida en nosotros, apagada, que es el famoso Kundalini. Y que ese Kundalini se despierta a través justamente de la alquimia. De la alquimia. Que por unas cuestiones de tiempo... Pero no de la respiración, no de la meditación, no de las buenas ondas y no de muchas cosas que nos dicen en muchos cursos, porque el Kundalini es muy profundo, es alquimia de alto grado y no la despierta cualquier persona. No, que es un proceso largo. Es de maestros, para maestros y un conocimiento muy avanzado. Entonces, cuando se despierta este Kundalini y se llega a la cima de la columna, es cuando el hombre pueda, digamos, se transforma en un ángel, un supermaestro, un superhombre. Por eso Jesús murió a los 33 años, porque él muere internamente, por eso hay 33 vértebras. Cada año de Jesús representa cada iniciación que él obtuvo cuando él terminó de morir internamente, no es que murió físicamente a los 33 años como creen las religiones tradicionales. Que coincide también con los 33 grados de la masonería. Claro, niveles son los grados de la masonería. Entonces esos niveles espirituales son los distintos cañones de la columna vertebral por la cual va ascendiendo esa energía Kundalini. Que el proceso por aquí no lo vamos a poder extender, es largo de explicar la técnica, la práctica, pero conlleva toda una transformación espiritual interna de la persona. Si bien no se trata de, como decías vos, meditación, de respiración, de mantralización, todo eso conlleva, coayuda y son elementos también esenciales de esa alquimia interior. Sí. Porque la alquimia es la verdadera, que decíamos, es la transformación interior. Decían los clarividentes que esa energía se ve como una forma de víbora y por eso, si vemos la siguiente placa, vamos a encontrar que los egipcios tenían esa víbora en su cabeza que representaba que habían alcanzado el despertar total y la víbora estaba levantada. Por eso Buda tenía las víboras también levantadas, que era el Kundalini. El despertar y símbolo de que habían alcanzado ese grado de iluminación absoluta. Sí, que a través de, reiteramos, el proceso de la alquimia. Y se activaban los chakras, se despertaban conscientemente los chakras. A través solamente del Kundalini, digamos, podía abrir esos chakras libremente. De ese trabajo de la alquimia, reiteramos, de transformar el plomo de la personalidad, de los vicios, errores, defectos, en los valores, en las virtudes del espíritu. O, mejor dijéramos, del alma. Del alma. Otro de los elementos con los que trabajaban los alquimistas, el mercurio, el azufre y la sal. Antes de irnos para ahí, volvemos a la plaquita si querés. Hablamos hoy de la piedra filosofal y del altar. ¿Y qué ponemos arriba de un altar? Un candelabro lo dejé de 7 velas, también en los altares. ¿Qué representan? Los 7 chakras despiertos, activos. 7 luces. Las 7 luces que el maestro despierta a través de su trabajo alquímico. Por eso el candelabro tiene 7 o 3, que tienen que ver con otra cosa. Y al lado vamos a ver los chakras activos. Entonces,
De ahí viene que cada símbolo, digamos, del altar, que muchas veces se perdieron, representa el trabajo, la herramienta que el iniciado utilizó. Sí, claro, Maximiliano. Y para profundizar un poquito, fíjate vos que el despertar de los chakras, cada chakra, cada ruedita, cada vórtice, conlleva una facultad interna de la persona. Sí, por ejemplo, o una facultad trascendental, o de esos famosos llamados sentidos ocultos que se han perdido. ¿Puedes nombrar algunos? Sí, podemos nombrar. Sí, por la clarividencia, la claraudiencia, la intuición, la telepatía, el recuerdo de vidas pasadas, el desdoblamiento astral consciente, muchos sentidos que realmente hemos perdido por las malas formas de vivir o las malas formas de actuar, y por ese sueño de la conciencia en que hemos caído. Que mucha gente quizás descrea de que uno puede lograr desarrollar estas facultades. Sí, ¿por qué no? Todos estamos llamados a través del proceso de la alquimia a desarrollar eso. Otro de los elementos con los que trabajaban los alquimistas era con el fuego. Y fíjate vos, del fuego sale la llama de las 7 velas, y de las 7 velas sale la luz. Es decir, ¿qué estamos queriendo transmitir con esto, Maximiliano? Bueno, ¿qué encontró Moisés cuando subió a la montaña? Un árbol encendido. Sí, es la zarza de Oreb, famosa. O muchos conciben a Dios como un fuego abrasador. Claro. O como la máxima expresión de la luz. Cuando nosotros hablamos muchas veces de Dios, de aquello, de lo más elevado, nos estamos refiriendo a las altas frecuencias de la luz, de la vibración. ¿Te parece ir haciendo un corte? Dale. Y continuamos con los 4 elementos en el siguiente bloque. Esto es El Ojo de Aulus, más allá de lo evidente. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma, activar tus chakras, despertar tu conciencia? Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos. Eres un misterio. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma, activar tus chakras, despertar tu conciencia? Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia.
Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico práctico. Organiza Cultura Gnóstica. ¿Sabías que tienes? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles. Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzina from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed it. Hello, good evening. My name is Sylvia. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucien, un étudiant de la Newsy. Hi, Tassidile. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Ya de lo evidente, con Eduardo. Bueno, ¿qué nos puede decir de los 4 elementos relacionados con la alquimia? Bueno, Maximiliano, sí, uno de los objetos de estudio de los alquimistas, como bien decíamos, era la naturaleza. Entonces ellos partían de encontrar el origen, ¿sí?, de cada uno de nosotros, de qué elemento habíamos surgido. Y vamos a ver que en realidad, dentro de cada uno de nosotros, creo que anticipáramos en el bloque anterior, están representados los 4 elementos. Es decir, ahí se cumple la máxima hermética que decíamos, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Entonces, como hay un macrocosmos, el hombre como género es un microcosmos. Y si nosotros vemos fuera, tierra, aire, fuego, agua, dentro de nosotros están también representados esos elementos. De hecho, la parte de la tierra sería la parte de estructura física, los huesos, los músculos, ¿no? La parte del agua son los fluidos vitales, el plasma, la sangre, también en la sangre y el calor está el fuego. Y el aire, bueno, es el aire que respiramos. Y está dentro de nosotros, las células se alimentan de oxígeno, ¿sí? Tienen calor, producen calor, está el elemento fuego ahí, de hecho la sangre roja. Entonces es innegable que dentro de cada uno de nosotros están esos 4 elementos. Y lo que los alquimistas buscaban a través de esos, el estudio de los 4 elementos, un 5.º elemento. Buscaban los grandes alquimistas, los verdaderos alquimistas, ese 5.º elemento que también nosotros estamos llamados a conquistar. De hecho, si nos vamos a lo que es la 5ª raza aria en la que nos encontramos ahora, está llamada a conquistar el 5.º elemento, ¿sí? Entonces, a través del conocimiento, del autoconocimiento, de la transmutación o de la transformación alquímica de esos elementos, vamos a ir buscando algo más sutil. Porque explicamos de la 5ª raza, porque por ahí algunos no comprenden o no conocen el tema, que nosotros en el planeta somos la 5ª humanidad. Claro. Antes nosotros estuvieron los Atlantes,
Antes de Oclante estuvieron los lemures, antes los hiperbóreos y antes los hombres protoplasmáticos. Sí. Que es un tema para hablar en otro momento. Sí. Pero por eso Tenso los mayas también. decían que éramos hijos del quinto sol. Claro, alegórico. Y como decía, muchos verdades, muchos simbolismos a develar, a transformar y a explicar. Pero básicamente esa alquimia, sí, que también, como decíamos en un momento, fue física, que se divorció de la parte espiritual. Jung también la estudió, la alquimia. Sí, Jung estudió la gnosis y escribió el libro interpretando la gnosis. O sea, bueno. Y hoy algunos lo interpretan como el conocimiento se va colando, se va perdiendo y filtrando y queda un poquitito. Claro, como decíamos, se divorció en un momento, la alquimia se fue por un lado la ciencia vacía de espiritualidad, pero por otro lado las escuelas verdaderas, muchas escuelas herméticas, llamadas así por el autor, porque en realidad el autor no fundó nada. Hermes Trismegisto lo que hizo fue entregar un conocimiento y todos los seguidores, como en todos los grandes avataras o guías, han formado después una escuela, una religión, pero en muchos principios herméticos los verdaderos alquimistas siguen con esos principios, pero integradores, ¿sí? De lo material y de lo espiritual. Claro. Entonces nosotros deberíamos proceder de la misma manera. Ahí veamos en la placa esa que nos estaba mostrando nuestro operador, que los elementos formaban un símbolo muy conocido que es el símbolo de Salomón. Claro, que claro. Lo relacionamos con una la cultura estrella de David. Sí, de los judíos, pero en realidad claro, fíjate la profundidad, ¿no? O sea, el origen no es ese. O sea. No, la profundidad en el conocimiento del símbolo, de dónde viene, son los distintos elementos representados en la gráfica. Pero unidos, ocultos al ojo común y corriente. Sí. O sea, para nosotros develar lo que se esconde detrás de cada símbolo maximiliano, como en este caso la estrella de David, tenemos que conocer alquimia. Sí. Y tenemos que conocer los principios alquímicos. Fijémonos en la tabla, al lado izquierdo, la gráfica de la pantalla, los distintos triangulitos, cómo se van combinando y nos dan la estrella de David. Claro. ¿No? Sí. Y muchos de estos principios se han ido perdiendo. Sí, quedó eso, el símbolo. Claro, pero vacío de contenido, como decíamos, ¿sí? La parte superficial, material, vacío de ese principio transformador. Claro, hay un conocimiento, digamos, ¿no? Exotérico y uno esotérico. Claro. Más profundo y nos quedamos con la cáscara que es el exotérico. Claro. Y ahí está todo el simbolismo, la tradición, las religiones. Todo. Las creencias, está todo ahí, pero el esotérico, que es el significado real, y para usar hacia adentro, el conocimiento que nos llevaba hacia adentro, se perdió. Podríamos decir que nosotros estamos llamados a ser grandes alquimistas, o deberíamos serlo. Porque si nosotros hablamos de alquimia, no lo hablemos como una ciencia antigua, sino una ciencia de palpitante actualidad que tiene beneficios personales y particulares. No, pensemos en los que habitualmente van a una creencia religiosa, que la iglesia, primero que tiene aspecto femenino. Incluso la iglesia, hay iglesias antiguas que tienen forma de mujer, estructuralmente su estructura están hechas en forma de mujer. Y el lugar representaba el vientre de la mujer. Bien, donde se gestaba la vida. Entonces se gestaba todo un proceso alquímico que era la ceremonia, a través de esos símbolos que explicábamos arriba del altar, para que naciera el iniciado, la conciencia se despertara. Entonces hoy nos quedamos con la cáscara de todo eso y vamos a la iglesia. Tal cual. Pero en realidad estamos yendo al vientre de la madre natura interna. Claro. Porque fíjate vos la conciencia. ¿Cuál es otro de los principios de la alquimia? Es trabajar con los principios vivos de la naturaleza. Si los grandes alquimistas buscaban tanto los principios y los elementos exteriores, ¿sí? De donde, como reiteramos, ellos elaboraban pinturas, tintes, perfumes, medicinas, ¿sí? Las medicinas antiguas provenían de las plantas y los grandes alquimistas sabían, ¿sí? Los famosos antiguos maestros de la medicina, los alquimistas como Paracelso, Hermes Trismegisto, Hipócrates, conocían estos misterios y los misterios de los secretos de las plantas y todas las propiedades curativas de las mismas, y elaboraban sus pócimas, como decía, buscando esa panacea,
la panacea, la cura de todos los males, que es la cura de todos los males, podríamos decir, una energía limpia, una energía de cada uno de nosotros, interior limpia, pura. Para eso las distintas transformaciones, la depuración, los procedimientos alquímicos que debemos realizar, distintas purificaciones para alcanzar ese grado de que esa energía esté óptima y alcanzar ese primero, ese quinto elemento, después el elixir de la larga vida o la piedra filosofal, pero a través de todo un proceso alquímico, un proceso de transformación de ese plomo a la personalidad en el oro del espíritu. Es decir, esto trasladado a la vida moderna, a la vida particular de cada uno, podríamos decir, si no nos gusta todo lo que estamos viviendo, ¿sí?, cómo lo estamos viendo, las consecuencias que padecemos, algo hay que cambiar. Porque hay una máxima que dice, mientras siempre hagamos lo que siempre hicimos, siempre vamos a obtener lo que siempre obtuvimos. Esto es irrefutable. Einstein. Claro. Entonces, si nosotros pretendemos cambiar la vida, utilizando uno de los principios herméticos de Hermes Trismegisto, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde principia el cambio? ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia? Porque fijémonos, muchos cansados con su vida o algunas cuestiones, ¿no?, o circunstancias desagradables de la vida, dicen, bueno, esta ciudad ya me tiene cansado, el barrio me tiene cansado, y bueno, nos mudamos de barrio, nos mudamos de ciudad, nos mudamos de país, la economía de Argentina, y va a otro país y le pasa lo mismo. Y va él, o sea, y su locura. Claro. No va solo. O sea, claro, o sea, a ver, ¿dónde está el cambio verdadero, Maximiliano, entonces? Sí, sí. El cambio verdadero principia por uno. La verdadera alquimia es la transformación individual del ser humano, ¿sí? Buscando, reitero, esos valores del espíritu. Sí, podemos decir que hay una alquimia cotidiana y una trascendente. La trascendente fue la que hicieron los maestros. Claro, pero para llegar a aquella... Tenés que hacerlo cotidiano, cambiar claro, hábitos. O sea, obviamente. Como Conductas. decía Jesús, Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, hay que sentar la piedra. Y sobre esa piedra sentar las bases espirituales para poder lograr un desarrollo personal armónico, ¿sí?, lo que en la gnosis llamamos la autorrealización íntima del ser. Lo que pasa es que todo ese proceso hay que respetar la vida y las leyes naturales, y toda nuestra vida y nuestra sistema de vivir viola todas las leyes naturales. Claro, o sea, el otro día, vos sabés que Estados Unidos dio a conocer la pirámide alimenticia, no sé si te enteraste. La última. ¿Y cómo es la última? Invirtieron, o sea, hay que comer todo verdura, fruta, cosas sanas, claro, sacadas de la tierra. Mirá. Cuando antes pensaban lo contrario, o sea, volvimos para atrás. Mira vos, bueno, fíjate cuánto se está volviendo a los postulados naturales, a los postulados de los alquimistas antiguos, Paracelso, Hipócrates. Uno de ellos, si mal no recuerdo, entre sus postulados para una buena salud, recomendaba 2 litros de agua diario. Bueno, es algo que está en la pirámide. ¿Viste? O sea, cuando la analicé, me di cuenta, por nosotros estuvimos engañados durante años. Pero imagínate, bueno, si volvemos... Y todo el comercio y todo el sistema que hay atrás de eso. Claro, fíjate vos. Me llevas a dos reflexiones más. La primera es que esa transformación interna depende y de esa calidad de energía, como en un momento estábamos hablando, para que se despierte el kundalini, se desarrolle y ascienda, que es una energía, Maximiliano. Sí. Debemos empezar por los elementos que conforman esa energía. Sí, y tengamos en cuenta algo que no me quiero olvidar, que los alquimistas conocían que los alimentos, hablando de alimentos, traían una energía de la tierra, que los alimentos comunes no lo tienen, que fueron procesados o fueron adulterados por el hombre, que conocido como el Shakti potencial. Sí, tal Esa cual. energía era como, digamos, un aura, digámoslo así, magnético, que existía en esa estructura interna. Y ese alimento ayudaba a que el hombre pudiera tener una energía más limpia y podía alimentar aspectos internos, porque tenemos que entender que de acuerdo a lo que comemos, pensamos. Sí, Eso es otra clase, pero de acuerdo a lo que comemos, pensamos. Se transforma en energía cíclica, claro, que hay todo un proceso que, bueno, la ciencia desconoce. Pero comemos un tomate,
en condiciones naturales, ese tomate pasa por todo un proceso interno y Sí, llega sí. a convertirse en energía psíquica. Y esa energía psíquica es usada para el pensamiento. Si comemos alimentos procesados, en malas condiciones, adulterados, pasa por el mismo proceso, Conservantes. pero la energía psíquica que se genera es de alta densidad. Es muy pesada, muy pesada. Y los pensamientos que genera esa energía o puede sostener son muy densos. Sí, 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 tal cual. Entonces Bueno, no puede haber un cambio a veces si no empezamos con las sí, cosas sí, sí, elementales. tal cual, tal cual. Si bien decías es un tema aparte, forma parte de la Sí, alquimia. sí, sí. O sea, Pero bueno, sabemos que es una clase larga. Sí, es una clase larga, pero al ser parte de la alquimia, bien vale, y también para los oyentes y también para los que nos están viendo por YouTube, que se lleven algo positivo y comenzar por algo, ¿no? Entonces, el proceso de la alquimia individual e interior principio por la forma en que nos alimentamos, Maximiliano, como bien me citabas vos, algo más natural. Físicamente hablando. Sí, sí, de alimentos sí, físicos. los alimentos físicos y reevaluar cada uno qué es lo que estamos comiendo. ¿Sí? Si son, como decías vos, alimentos naturales, con esa energía de la naturaleza, sin contaminantes, sin químicos, son bien naturales, o qué es lo que le estamos dando al cuerpo y la forma en que nos alimentamos. Hay horarios para alimentarse, hay combinaciones alimenticias para que ese proceso se lleve de la mejor manera y no se produzca un proceso digestivo lento, tortuoso, que después del almuerzo uno termina con sueño. ¿Por qué a veces a uno le da pesadez después del almuerzo? Hay que ver qué es lo que estamos comiendo. Sí, o cuando comemos a veces a la noche, Claro. muchas personas tienen pesadillas. O a deshora. Tienen que ver con la calidad de alimentos y la energía que están consumiendo. Y ese es un tipo de alimento dentro de la alquimia. ¿Qué es lo que es la respiración a través del prana. Bueno, Sí, la sí, energía que bueno, respiratoria. conjuntamente con otros elementos van formando parte de ese proceso alquímico, ¿sí? De la energía interior de cada uno. Sí, y también lo que comemos de acuerdo a lo que percibimos. Porque También, eso es comida, bueno, claro. que son las ¿Qué es, lo, impresiones. qué es lo que estamos absorbiendo del mundo exterior? Sí, que están generando Sí. muchas enfermedades mentales en base a lo que comemos por la cabeza, por los sentidos. Lo que la gnosis le llamamos las impresiones. Las impresiones. Entonces, ese también de seleccionar las impresiones, lo que estamos recibiendo, que nosotros no tenemos un filtro para aquello que estamos recibiendo, lo recibió, lo que se dice o se habla mucho de la publicidad subliminal o mensajes subliminales, y a veces uno no sabe lo que estamos viendo, no decodificamos, y todo eso hace impacto en nuestra psiquis o en el inconsciente. Sí. Entonces, todo eso, imaginémonos, si son impresiones negativas, ¿qué pueden ocasionar dentro de cada uno de nosotros? No, el otro día estaba viendo un estudio que habían hecho con personas, le habían puesto un auricular y bueno, le empezaban a agredir. La persona quedaba destruida emocionalmente. Sí, sí, Obviamente sí. que también tenía consecuencias físicas todo Sí, eso. sí. Y después agarraban a otras personas y la alababan. Sos buenísimo, perfecto, sos una persona muy capacitada. La persona psíquicamente era otro ser humano. Sí. O sea, es una energía que se absorbe. Sí, Queramos tal cual, o no, tal cual. No tenemos Sí. control. Ejemplos clásicos de esto, a ver, nos vamos ahora a ver una película antes de ir a dormir. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir una de guerra, de terror, con esas imágenes de sangre, de violencia, de tiros. ¿Y qué vamos a llevar al sueño? ¿Qué imaginamos que podemos llevar al sueño? Y nos vamos a soñar quizás que estamos en el medio oeste, ¿sí? A los tiros, o con miedo que nos disparen. O aparecen miedos de la nada, Claro. inseguridades, temores, y eso es por Totalmente, todo el un alimento que desastre. tenemos diariamente consumiendo. Y es un ejemplo clásico De la las violencia, sí, impresiones, ¿no? sí. Que estamos recibiendo. Lamentablemente no se practica reflexiones- dentro de la sociedad. Otra de las estos reflexiones de todo esto que estábamos hablando, en un momento la alquimia fue muy cuestionada, ¿sí? Allá por la Edad Media. Y por este motivo se ocultaban claro. símbolos porque los mataban. Un simplemente. proceso delicado, la Santa Inquisición, que todo lo que oliera de alguna manera a magia, astrología, que manejaban los alquimistas, era herejía,
Entonces muchos alquimistas de aquella época fueron perseguidos y muchos eliminados. Es más, muchas mujeres, después en un artículo leí, que eran curanderas. Sí. Las mujeres que eran tildadas de brujas eran porque poseían un conocimiento de herboristería, de medicina, como los alquimistas preparaban su medicina a partir de plantas curativas, con propiedades medicinales. La farmacéutica, los medicamentos vienen de ahí, vienen de extractos de plantas. Los grandes laboratorios han estado en el Amazonas buscando plantas con personas del lugar y para generar un medicamento y vendértelo a la esquina de tu casa. Claro, que después lo procesaron, le pusieron un conservante, tenés una vallapirina que te dura no sé cuánto, y bueno, aparte, esa es otra historia. Pero de ahí viene. Pero claro, de ahí no hay otro origen. No. Ahora se crean cosas sintéticas que o sea, bueno, pero volvemos a los orígenes. La alquimia ha sido precursora de muchas áreas. Sí. La astrología, de la psicología, de la ciencia, de la farmacia, pintura, porque decíamos los egipcios, a través de los distintos vegetales extraían tinturas madres y con eso elaboraban los tintes para la ropa, pinturas para las paredes, las artesanías que ellos hacían. Todo eso, bueno, después con el tiempo, fijémonos en lo que ha desembocado. Ahora la ciencia moderna tiene muchos más laboratorios para ir perfeccionando todo aquello. Sí. Pero el origen verdadero y real se remonta a aquellos tiempos de la alquimia egipcia, de Hermes Trismegisto, de los griegos, los romanos, de los árabes, y después fue pasando hacia Europa, ¿sí? Y se fue expandiendo. Nos quedan unos minutitos para poder hablar un poco de los 7 elementos que habías empezado. Sí. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, los 7 metales. 7 metales. 7 metales. Bueno, en la imagen esta, ahí la tenés a mano. Ahí está. Fijémonos los 7 metales y la plata. Es indudable también que esto lo estudiaban los verdaderos alquimistas, la influencia astrológica, ¿sí? Sobre cada uno de nosotros. Y sobre cada uno de nosotros, a cada planeta, ¿sí? Se le asigna por correspondencia un metal. Pero también... que está asociado a un signo zodiacal. Claro, y fíjate como precursora de la astrología, que también hay mucho para compartir la astrología. Hay una rama en la ciencia gnóstica que se llama la astrología hermética. Sí, psicoastrología también. O psicoastrología, ¿no? Donde vamos a ver el trasfondo de cada signo. Vamos a ver los misterios que conlleva cada signo. ¿Por qué nacemos bajo determinada regencia? ¿Por qué son 12 signos zodiacales? ¿Por qué tenemos 7 planetas principales que de hecho influyen en cada uno de nosotros? Si vamos a hablar del Sol, Maximiliano, el Sol es símbolo de la vida. Cada vez que la Tierra se acerca al Sol, tenemos la primavera, el verano, resurge la vida, el fuego, ¿no? Todo se renueva. La influencia de la Luna. La influencia de la Luna sobre las mareas. Sobre el líquido. Sobre los líquidos. Influye sobre el cuerpo. Y sobre el cuerpo. Y por sobre todo, Maximiliano, los periodos femeninos están regidos por la Luna. Entonces, es indudable la influencia astrológica de los planetas en cada uno de nosotros. Y eso también los tenemos que estudiar. Sí. Y no es casualidad ni coincidencia que cada uno de nosotros hayamos nacido bajo determinada regencia. No, hay muchos símbolos por ahí. Collares, cosas esotéricas, se le ponen los 7 metales atrás, se suelda, ¿me acuerdo? Sí, como símbolo de protección, como un talismán. Como un ¿no? talismán, eso. Sí. Y bueno, ahí está, porque sabemos que cada metal tiene sus propiedades y tiene sus beneficios. Sí. Entonces es indudable y forma parte de lo que son los principios alquímicos, también de lo que es el hermetismo, la astrología hermética. Esto lo estudiaron los grandes alquimistas. En la última placa que tenés ahí, que es una frase, me hace acordar, es parte de este personaje, es Gandalf, de la película Señor de los Anillos. Sí. Pero algo curioso, en la película él aparece vestido de gris primero. Mirá, qué simbólico, ¿no? ¿Y quién era Gandalf el gris? Gandalf el gris era el
el hombre imperfecto, con ego. Cada uno de nosotros, podríamos Cada uno de nosotros, sí, cada uno de nosotros poniendo imperfecto. ejemplo, ¿no? Era el gris. Y después la película que logra eliminar a un monstruo, a un demonio, en una creo que la número 2, no me acuerdo cuál fue, se convierte en el Gandalf el blanco. Bueno. Es donde elimina el ego. Ahí está el gran secreto de la alquimia, es el proceso individual de cada uno de nosotros. O sea, y fíjate vos que cada uno de nosotros somos más o menos grises. O sea, ¿por qué? Porque tenemos vicios, tenemos Somos defectos, grises, somos tenemos grises, defectos, tenemos claro. errores. Sí. Entonces, esa parte negativa de nosotros vendría siendo la parte gris. Bueno, por eso el Papa, el símbolo del Papa es blanco, porque representa al maestro, la Claro, pureza. Quedó el símbolo, porque viene de... O la pureza. La pureza. La pureza. Bueno, fíjate vos que también en esto de la alquimia hay que ir haciendo una serie de purificaciones, ¿sí? Que en otros lugares también se van dando y que si nosotros observamos las antiguas imágenes de los alquimistas, ellos están en el horno, ¿sí? ¿Qué sería el horno? El horno es donde se procesa toda la ciencia alquímica, que seríamos cada uno de nosotros en nuestro cuerpo físico. Ese sería el horno. Y después lo vamos a ver con los distintos elementos de la química, ¿sí? El émbolo, ¿sí? Los distintos tubitos de ensayo, ¿no? Y mezclando sustancias, ¿no? Y bueno, que eso... son energías internas. Claro, eso... El azufre, el mercurio... La sal. La sal. Bueno, fíjate vos, también 3 elementos en los cuales se basaban los alquimistas y que las grandes escuelas esotéricas y también el gnosticismo nos dice que somos un trío, es decir, un cuerpo físico, materia, un alma y un espíritu. 3 cosas. La ley del 3, la creación. Entonces, esos elementos, el azufre, el mercurio y la sal, están presentes en cada uno de nosotros y también son elementos a tener en cuenta en todo lo que es este proceso de la transmutación alquímica o de la alquimia, la transformación espiritual interna de la persona. Dios, justo para cerrar, hay una placa, Pedro, que es la última, que habla sobre la ley del 3. Mira. Es casualidad. Pero para ir cerrando el programa, porque acá quiero explicar un concepto. La palabra catedral y la palabra cátedra, que la usamos en la universidad, y la catedral la usamos en la iglesia, tuvieron el mismo origen, porque antiguamente no había diferencia. La cátedra y la catedral es lo mismo, era el lugar del conocimiento de la sabiduría. Cuando se dividió la ciencia de la religión, por un lado se fue la catedral y por otro lado se fue la cátedra. Pero el origen es el mismo. Bueno, y eso quedó representado en la Trinidad, en las estructuras de muchas estructuras sociales, los bancos, las universidades y las iglesias. Mirá. Porque representa la ley del 3. Claro. Los 3 colores primarios. Y fíjate vos que los 3 principios de la creación. Quedaron los 3 principios, las columnas tienen que ver con las columnas del conocimiento. Pero como esto se fue perdiendo y se quedó la cáscara, quedó el ladrillo de todo esto del templo, de la iglesia, del vientre de la madre y todo lo que estuvimos explicando, que es lo que vemos hoy en la calle, los antiguos edificios que, bueno, poco a poco van desapareciendo. Pero de ahí viene todo. Quedó como en el inconsciente colectivo, ¿no? Es que a eso están los maestros. Fíjate, a la vista de todos, pero nadie lo ve. Es que ahí por eso, está. Fíjate vos, el Maestro Jesús decía, porque viendo no ven. Es así. A eso se refería, ver más allá, como propicia la propaganda, ver más allá de lo evidente. Lo evidente. Como dice la cortina del programa. Exactamente, es que por eso le pusimos el eslogan. Y estamos más allá de lo evidente. Develando misterios por doquier, porque están en todos lados, a la vista de todos, pero nadie interpreta lo trascendental que tiene. Nosotros en el programa explicamos, vida, no sé si llegamos al 1% de las cosas que podríamos transmitir, pero el programa no nos permite con el tiempo. Es muy corto. Y es muy corto y el espacio de hacerlo. Pero aquel que quiera aprender más y conocer más en profundidad nos pueden contactar por teléfono. Por supuesto, y por las prácticas, las técnicas específicas para lo que es la práctica de la alquimia, bueno, los invitamos, ¿no? Como bien decías, a inscribirse a los cursos y ahí se van a ir viendo, porque tiene niveles y niveles la alquimia. Acá estamos en el kinder. Claro, nivel básico, en el ABC estamos explicando el abecedario de la alquimia,
para todos aquellos que quizás nos estén viendo, nos estén escuchando y dicen, pero no dijeron nada de alquimia. Es que el espacio no lo da para hablar de todo lo que hay para hablar de alquimia, ¿no es cierto? Sí, no, hay cosas que hay que hacerlas con tiempo y con claridad en una conferencia, en varios cursos. Y que son profundas, ¿no? Sí, muy profundas. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias a Pedro por acompañarnos. Y bueno, los esperamos en el siguiente programa del Ojo de Aurus, Más allá de los videntes, por Radio Búnker, desde Santa Clara para todo el mundo. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente. Esto fue